Hola amigos, hoy es 28 de marzo del 2020, estamos viviendo una situación un tanto especial, una situación que yo particularmente no había vivido en mi vida, como la gran mayoría de todos vosotros, supongo. Entonces, bueno, estamos la gran mayoría, estamos confinados y, bueno, hay que evitar en lo posible que esta situación se propague más, que la enfermedad se propague más. Es decir, tenemos que poner todos los medios que tengamos a nuestro alcance para evitar la propagación de la enfermedad. Ayudar en lo posible a los sanitarios, a los médicos, a las instituciones, policía, ejército, lo que sea, con nuestro pequeño granito de arena. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Quedarnos en casa? Pues vamos a quedarnos en casa. Bueno, y tal y como he comentado, pues aquí en España la situación es semejante a otros países. Y entonces, bueno, pues he hecho una pequeña aplicación de forma rápida para acceder a los datos. Vamos a ver cómo funciona. Bien, veamos aquí. Lo importante es que tenemos que reflejar todos nuestros datos, pero tenemos que tener una fuente desde donde descargar los datos. Esa fuente la he encontrado en una página europea donde están todos los datos ordenados por países. Desde esta página del Centro Europeo para la Prevención y Control de Desastres, bueno, he bajado un fichero Excel. Este es justamente de ayer, 27 de marzo del 2020, donde aparecen los datos que vamos a importar a una pequeña base de datos que he creado, donde luego nos va a permitir analizar. Básicamente este fichero lo descargamos en una carpeta que nosotros queramos y ya luego ya lo buscaremos desde el programa. Bien, pues desde aquí lo que hacemos es importar el fichero. Entonces nos vamos a la carpeta donde tenemos el fichero. Este es del 27 de marzo. Lo abrimos e importamos el fichero Excel a la tabla que tenemos aquí en pantalla. Básicamente nos va a importar todos los registros, todas las líneas que hay en ese fichero Excel. Esto es lo que hay en ese fichero Excel. Básicamente está pues los países, el número de casos y el número de personas. Bueno, que ya no están con nosotros. Una vez que lo tenemos ahí en pantalla, pues lo importamos a nuestra base de datos. Este proceso lo que va a hacer es descargarnos dentro de nuestra base de datos todos los registros y crear automáticamente todos los ficheros de los países, todos los registros de los países. Ahora vamos a ver el fichero por dentro. Bien, una vez que lo ha descargado, entonces con esto lo cerramos, salimos, vamos a ver nuestro fichero. Entonces, bueno, podemos ir al análisis. Aquí tenemos los países donde tienen el ID de todos los ficheros, tienen un ID, siempre se lo pongo, el código, el nombre y el día primero de la epidemia que fue el primer día en que ha sido detectada la epidemia. Por defecto el programa pone el primer día en que ha habido un caso, la epidemia, pero hay situaciones en las que ha habido un caso, luego han pasado 8 días sin detectarse ningún caso, se ha detectado otro caso, han vuelto a pasar 4 o 5 días y a partir de entonces pues ya se ha detectado un caso, al día siguiente otra vez, al día siguiente otra vez. Es decir, el programa pone el primer día en que se ha detectado un caso, pero luego hay la opción de cambiar realmente el primer día de epidemia al día 1
de la epidemia al día en que los casos ya han sido más habituales. Y los registros, pues básicamente es el ID, la fecha, el identificador del país, el número de casos, el número de personas fallecidas, una clave compuesta de país, identificador, más la fecha. Y bueno, el día de epidemia es el día de epidemia. Si el primer día de la epidemia es el 24 de marzo, pues el día 27 serán 3 días después, el tercer día de epidemia. Ese campo lo he puesto para eso. Al final no lo he utilizado. Vamos a ver los datos. Aquí tenemos los datos. Básicamente estos datos son los que ha importado. Y estos son los países. Con el primer día de epidemia que ha colocado él automáticamente el sistema. Bien, veamos. La interpretación de los datos, que quizás es lo importante. Bien, aquí tenemos este botón, el datos país. Abrimos, yo por defecto tengo España. Buscar los registros. Y aquí me aparecen todos los registros. Ahí la primera columna es la fecha. La segunda columna es el número de día de la epidemia. El primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, etcétera. El número de fallecidos y el número de casos. Tenemos en la columna sumatorio de casos. Vamos a darle aquí, donde nos va a ir acumulando el número de casos. Esta columna son los casos día a día y esta columna son el número de casos acumulado. Es decir, al tercer día ya en España llevábamos 10 casos acumulados. Esta otra columna es el factor de crecimiento. Este factor de crecimiento da la variación, la tasa de crecimiento de los casos detectados. En principio, esta tasa de crecimiento, lo ideal es que fuese 1. 1 indicaría que el número de casos de un día es idéntico al número de casos del día siguiente. Es decir, que no se han producido nuevos casos. No tiene que ser 0, no va a ser nunca 0. Ese factor de crecimiento 0 al principio es porque no está calculado la primera línea. Factor de crecimiento es la división entre los casos de hoy entre los casos de ayer. Ese factor de crecimiento nos va a dar una idea de cómo está evolucionando el número de casos totales en la población. En este caso en España, pues este es el factor de crecimiento hasta el día de ayer, donde nos encontramos a 1.180. Si el número de casos no varía y seguimos en el mismo número de 56.000, ese factor de crecimiento sería 1. Lo que nunca va a ser menor que 1 ni va a ser negativo. Esta otra columna, la última, indica la variación en casos, en número de casos diarios. Es decir, el segundo día hubo 4 casos
cuando el primer día hubo un caso, es decir, ha habido una variación de 3 casos nuevos. No, perdón, son 4 casos nuevos, pero ha habido un incremento de 3 casos. Es decir, se han producido 3 casos más que el día anterior. El día 3 se produjo un caso más que el día anterior. Es decir, si el día anterior se produjeron 4, el día 3 pues han producido 5. Claro, lo ideal es que sean negativos estos valores, de forma que el número de casos que se hayan producido sea inferior al del día anterior y poder romper la tendencia de crecimiento. Por último, en la última columna hay una barra que nos indica el factor de crecimiento. Si esta barra se aproxima a 1, que es más o menos lo que tenemos por aquí abajo ya, que aunque vemos muchos decimales, el 1.20 es muy alto todavía, el 1.18 es muy alto, tenemos que conseguir que sean menos. Por eso tenemos que evitar en lo posible pues que el número de contagios sea mayor, y hay 2 factores clave, que son la probabilidad de contagiarte y el número de exposiciones que tú o cualquier persona pueda tener. No es el número de contactos con otras personas. Evidentemente el número de contactos con otras personas lo tienes, pero es que también tú puedes tener una exposición por el hecho de estar tocando o estar manejando un bulto que ha sido tocado también por muchas otras personas. Entonces pues tienes que extremar las precauciones. La probabilidad es una cosa que no depende directamente de nosotros, pero sí que será menos probable si menos opciones le damos al virus a que entre en contacto con nosotros. Entonces, esos 2 parámetros, el número de exposiciones y el de probabilidad, es lo que hay que hacer que sea lo mínimo posible. En nuestro caso, ¿cómo hacemos el mínimo posible de estos parámetros? Pues evitando el número de exposiciones, de exposiciones al virus. En el caso de los médicos, que el número de exposiciones es tan grande, lo que evitan haciendo es no evitando el número de exposiciones, pero sí haciendo que la probabilidad sea muy inferior, sea mínima, como con todos los temas de las EPIs, de las protecciones que tienen los médicos, que siempre son insuficientes, podrían tener más. Pero esos 2 parámetros son los que hay que controlar. La probabilidad, si el número de exposiciones no podemos controlarlo, el número de la probabilidad sí que tenemos que evitar que sea lo máximo cero posible, es decir, protegernos al máximo. Y si no nos podemos proteger al máximo, entonces lo que tenemos que evitar es el número de exposiciones al mínimo. Bien, pues veamos los gráficos. Este es España, el número de casos, donde vemos que la curva va hacia arriba, aunque ya vemos un pequeño aquí giro que ojalá podamos decir que es parte de un punto de inflexión. Bien, aquí tenemos los casos totales, el factor de crecimiento. Aquí se ve claro cómo el factor de crecimiento se tiene que ir aproximando a 1, que es lo ideal. Cuando estamos por encima de los valores estos inferiores, el número de contagios es muy grande.
la, la gráfica de personas fallecidas diariamente y el número de fallecidos totales. Este es en España. Si cogemos otro país, pongamos pues no sé, México mismo, pues bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo. Empezaron a tener los primeros casos el 29 de febrero y estos son sus gráficos. La gráfica generalmente en todos los países, a menos que no se corte de raíz el tema del factor de crecimiento, va a ser exponencial o es exponencial. No que tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo esto. México, no sé, podemos coger Rumanía. Este es uno de los casos donde vemos que un día, el 26 de febrero, se produjo un caso, el 28 no hubo casos, el 29 dos casos, el 1 de marzo no hubo, el 2 de marzo no hubo, pero a partir del 4 de marzo ya han habido. Bueno, podríamos decidir si lo cambiamos o no lo cambiamos todo esto. Esto no es fijo, pero se puede hacer, es decir, digo, pues, en vez de que empezase el 27 de febrero de 2020 la pandemia en Rumanía, podríamos decir que ha empezado ya de una forma constante el 4 de marzo. Pues cambiamos el día de primera de epidemia, volvemos a buscar los registros y ya aparece que a partir del cuarto día es cuando se han producido ya los casos de forma habitual. Esta es la curva. Por ejemplo, podemos mirar China. Aquí tenemos China, donde aquí un incremento muy importante el 19 de enero, pero luego ya vemos que está muy establecido, muy estable el 1, 1,0002347, 1002, es decir, es muy estable. Los gráficos, bueno, aquí tenemos el principio de la pandemia, como aquí ha ido creciendo, aquí fue un crecimiento exponencial, rapidísimo, y luego, bueno, como aquí ya se ha ido limitando. Los casos totales, esto es lo que queremos conseguir en todos los países, que esta curva sea lo más plana posible, esta recta, que tenga una pendiente cero, nunca va a ser una pendiente negativa. Lo que se intenta es que sea plana, que sea una recta. Aquí tenemos el factor de crecimiento de China, donde vemos que al principio ha crecido mucho, sus altibajos, pero luego ya a partir de aquí empezó, excepto esta punta, a ser muy uniforme y a estar pues casi recta en el 1. El 1 es que los contagios del día X más 1 son igual que los contagios del día anterior, del día X. El número de fallecidos al día, ha habido más fallecidos un día que otro, pero gracias a Dios pues ya se ha ido estabilizando. Esta es la gráfica de los fallecidos. Vienen todos, por ejemplo, yo me cojo España de nuevo. Si vamos a los gráficos, entonces he mostrado este gráfico, pero está activo el hecho de poder cambiar a otro tipo de gráficos. Incluso pues cambiar cosas como
el formato de los gráficos. Bien, pues eso cómo funciona, y entonces pues bueno, voy a ver si en el próximo vídeo pues empezamos a moverlo un poco, incluso pues si alguien está interesado en el tema pues le envío el código de la aplicación. Bueno amigos, me despido hasta el próximo vídeo, si Dios quiere, y os envío ánimos a todo el mundo desde aquí y fuerza, pero bueno, tenemos que estar ahí y, a ser posible, hacer caso de las autoridades donde nos dicen lo que tenemos que hacer, que es por el bien de todos. Tú puede ser que no te vayas a contagiar, pero si te contagias y lo pasas o no lo pasas sin ningún síntoma, gracias a Dios también, y no tienes ningún problema, pues perfecto. Pero si no te quedas en tu casa y se lo contagias a otras personas, a lo mejor esas personas no van a tener la suerte que tú. Entonces bueno, por eso tenemos que entre todos intentar pararlo como sea. Las herramientas que tenemos ahora vamos a quedarnos confinados. Ya es duro, sí, es duro, pero bueno, yo creo que lo podemos hacer e intentar llevarlo lo mejor posible. Bueno amigos, pues nada, os espero en el próximo vídeo, a ver si Dios quiere lo hacemos pronto y ya vemos cosas de este tema. Cualquier cosa me lo dejáis en los comentarios y ya está. Siento no haber sido no haber estado como en otros vídeos, pero bueno, la situación ya veis la que es la situación. Y bueno amigos, no nada más, un saludo y ánimos a todo el mundo. Hasta la próxima.